La Guajira es tu casa, un podcast informativo que nos lleva a recorrer las vivencias y realidad en nuestro territorio. Llegamos hasta el asentamiento Nueva Esperanza en el municipio Maicao, donde viven 45 familias. En nuestro recorrido conocimos a la líder de esta comunidad y así comenzó nuestra conversa. ¿Cuántos años tiene este asentamiento que se creó? ¿Con cuántas familias también se creó? Va para 3 años, ahora el 16 de julio, y nos creamos con 47 familias. Vivir en Colombia para ustedes que vienen de Venezuela, ¿cómo ha sido en estos últimos años? Pues siempre, tú sabes que siempre uno, por lo que las personas somos de allá de Venezuela, que nos hace un poco difícil por la cuestión de la discriminación, de que porque eres venezolano no cabe, pero gracias a Dios el presidente ha acogido mucho al pueblo venezolano y hemos recibido buenas ayudas. ¿Cómo ha mejorado el asentamiento? ¿Qué logros han tenido ustedes en estos 3 años que va a tener el asentamiento? Pues los logros que hemos tenido es que les hemos llevado las ayudas como líderes al personal, pero de que hemos tenido de pronto la acogida porque los dueños de los terrenos nos prestaron. Eso es un logro, porque no han tenido que estar nuestros migrantes migrando, tienen un espacio donde estar, pero no es suficiente, yo diría que, porque eso ahí lo van a quitar, y yo diría que deberían de reubicar al personal que de verdad lo necesita. ¿Cómo hicieron ustedes para llegar a un acuerdo con el dueño? Pues hablamos con los dueños nos prestaron y con ciertas condiciones, pues la condición fue que no hiciéramos nada de material y pues nuestros alejados lo que hicieron fue puras casitas de plástico. 3 años han vivido en esas condiciones. Pues en mi asentamiento tiene 3 años. ¿Y los ha visitado, por ejemplo, algún ente gubernamental de Maicao, del departamento? Pues hasta el momento no nos han visitado. ¿Y qué sienten ustedes? Pues sentir que Dios está con nosotros y nos va a ayudar. De estas familias que llegaron y hicieron el asentamiento, ¿se han ido algunos jóvenes, algunas personas han emigrado a otro país? Sí, tengo muchas familias que emigraron el año pasado a Bogotá, Barranquilla, Medellín, Valledupar, por cuestiones de trabajo. Y usted sabe que migraron porque de verdad en Maicao estamos muy topados. Sí. Y estamos en escuelas de trabajo. ¿Y ahorita qué están haciendo estas personas allá en estos estados del país? Unas mujeres trabajan en casa de familia, unos están vendiendo tinta en el municipio de Bogotá, Medellín, unos que duraron 2 días, 3 días, 4 días, uno que duró 18 días para llegar a Medellín, caminando, todo eso, pero gracias a Dios llegaron bien él y su familia y están trabajando, gracias a Dios. ¿Y para otro país? Fuera de Colombia, ¿se han ido de tus vecinos dentro del asentamiento? Sí. ¿Para dónde se han ido? Se fue un amigo el año pasado para los Estados Unidos. También fue un caso porque pasó, pero sufrió muchas dificultades en el camino, casi se muere, casi lo matan, eso fue mejor dicho. ¿Por dónde se fue? Se fue por la vía se van migrando, que por el Darién que pasa en el río y eso, y él le tocó todo eso. ¿Qué hacen los Estados? Está trabajando en un restaurante. ¿Y les ha contado cómo ha sido la experiencia de esta persona allá? ¿Qué les dice a ustedes como vecinos? Bueno, él dice que la experiencia al principio fue un poco difícil por lo que fue sin documento. ¿Ha invitado a otras personas a irse? Él dice que realmente es difícil, pero que si uno hace el esfuerzo, pero no, es muy difícil para uno cruzar por ahí, de verdad. Mientras que en el asentamiento Paimaxiguayá, allí nos esperaba Roselena González. Tiene liderizando esta comunidad hace 7 meses, luego que la líder principal emigró de esta zona. Soy líder de Paimaxiguayá. ¿Cuántos años tienen ahí? Ya tenemos 3 años ya. ¿Y cómo ha sido el trabajo? Bueno, el trabajo es fuerte. Sí. ¿Para qué te voy a decir mentir? Es fuerte. En primer lugar, para uno salir a buscar la ayuda humanitaria para traer a la comunidad es fuerte porque hay muchas familias que no tienen la manera como colaborar. Somos puros venezolanos, guayú de Guaspuchuari. Guayú, venimos de Venezuela. Yo fui muy discriminada tanto ahí en los asentamientos primero. ¿Cuántos hay ahorita? Ahorita tenemos 40.
40 familias puro guayú. ¿Y los demás que se hicieron, se fueron? Las mayorías se han ido, algunos que se han ido para Barranquilla, para Bogotá, para Sincelejo, para Santa Marta, o sea, se regaron. Y los que están ahí son nuevos. Y ahí, dentro de la comunidad, ¿ha habido personas que se han ido fuera de Colombia? Sí, mi suegro se fue para Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tiene allá? Ya va para 3 meses, él se fue en diciembre, él se fue la primera semana de diciembre. Duró casi un mes en camino, que sufrió de todo, hasta llegó en manos de alguien así como un ley, de que lo encerraron por 15 días y que no le daban comida y después lo soltaron. Fue muy difícil, dice él, y hay veces él piensa cómo regresar, que piensa para regresar porque no se va a quedar toda la vida. Se fue con la intención de trabajar allá para que puede enviar a sus hijos, a los nietos, a la mujer, porque es cosa fuerte aquí en Maicao, las cosas se están poniendo duras. ¿Qué trabaja? Él está trabajando barriendo la villa, y él era maestro de obra de Venezuela, trabaja en cerámica, electricidad. Y hay veces les toca trabajar en restaurantes lavando platos, que no la querían allá, en unos lados no le quieren dar trabajo, se siente mal, o sea, por las palabras que le dicen, ofensas. Dice, ya yo tengo edad y... ¿Cuántos años tiene el señor? Tiene 54, pero hizo el sacrificio porque tiene 2 hijos que están estudiando aquí, que son licenciados, entonces él les tiene que ayudar porque lo que ellos ganan es para media. Maicao, el primer lugar de llegada, luego migran hacia otros departamentos de Colombia. En ese camino llegan a migrar de Colombia a otros países. Encontrarnos en La Guajira es tu casa nos llena de entusiasmo, ya que contribuimos a que toda la semana un nuevo tema sea para informar y educar a nuestros usuarios. Por ello los invitamos a escribirnos por las redes sociales y así sumar estrategias de comunicaciones en las comunidades. Nuestro Facebook, Red de Comunicaciones Guayú, Fuerza de Mujeres Guayú y Noti Guayú, al igual que en Instagram y Twitter. También puedes contactar a nuestro enlace comunitario a los números 300-535-4566. Una producción de la Red de Comunicaciones del Pueblo Guayú Puchimájana en convenio con UNICEF en el marco de la Estrategia de Comunicaciones La Guajira es tu casa.